Buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con el avance de la materia. Vamos a hablar hoy sobre la sanción o las penas en Bolivia. Para esto les pido que acudamos al Código Penal, al artículo 25, que establece primero qué sanciones tenemos en nuestra normativa. ¿Qué nos dice? Yo lo voy a leer el artículo. Dice, la sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Y aquí viene lo interesante. Tiene como fines la enmienda y la readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial. Vamos a desglosar y explicar un poquito esto. ¿Cuáles son los fines de la pena en nuestro país? La enmienda y la readaptación, es decir, que se repare el daño ocasionado y que se resocialice al delincuente o al sentenciado. Casi nunca se cumple esto, lamentablemente, ¿verdad? Porque nuestras cárceles, nuestros centros de detención, centros penitenciarios, no tienen las condiciones ni el personal suficiente como para poder hacer o lograr que el sujeto se readapte. Es más, al contrario, dicen de que las cárceles en Bolivia, no solo en Bolivia, en muchos lugares, son universidades del delito, porque se supone que el sujeto aprende ahí adentro o especializa, ¿verdad? Su forma de ser o su forma de delinquir. Se especializa en ello. Entonces, diremos que los fines son la enmienda, o sea, enmendar el daño ocasionado, repararlo, y la readaptación social del delincuente. Y también habla de la función preventiva general y especial. ¿Cuál es la función preventiva general? Pues la que va dirigida a toda la sociedad en general. A toda la sociedad en general va dirigida esta función y supone la ley que las personas que viven en una sociedad no van a cometer delitos por temor a ir a la cárcel, por temor a ser sancionados. Por eso es preventiva general, es decir, un supuesto temor que crea la sanción en general en la sociedad. Y la función preventiva especial es aquella en la que la ley supone en especial, por eso dice especial, que el sujeto que ha delinquido y ya ha entrado a la cárcel no va a volver a delinquir por temor a volver a la cárcel. Pues esto tampoco ocurre en nuestro país. Hay mucha reincidencia en lo que se refiere a la delincuencia. Es decir, que el sujeto que sale de la cárcel, al ver destruido su hogar, al ver que ya no tiene familia, al ver que ya no tiene trabajo y al ver que la sociedad no lo acepta, entonces, ¿qué hace? Prefiere delinquir nuevamente para entrar a la cárcel porque ahí tiene comida, tiene donde dormir, tiene luz, ¿verdad? Tiene agua y no le cuesta un peso. Y además de ello, de que les decía, las familias se destruyen cuando la gente entra a la cárcel. Normalmente las personas, o sea, el cónyuge de la persona que está en la cárcel, se separa, consigue otra persona y, bueno, pues continúa su vida. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestro país y con las personas que salen de la cárcel. Y les decía a ustedes que la sociedad no los acepta. Yo les pongo un ejemplo. A ver, sean honestos con ustedes mismos. ¿Aceptarían ustedes que una persona que ha salido de la cárcel, ha estado en la cárcel por violación a un niño o a niña, ¿verdad? Ha cumplido su sanción, 25 años. Ha cumplido, sale de la cárcel. ¿Ustedes le darían trabajo en la casa de ustedes, donde está cerca de los hijos de ustedes? Creo No, que no. doctor. No, ¿verdad? Gracias por la sinceridad, Elia. Entonces, no le darían trabajo porque justamente las personas en sociedad tienen temor de las personas que están en la cárcel. Es más, muchas veces etiquetamos a las personas. El solo hecho de ver a alguien lleno de cicatrices, que tenga la cara llena de cicatrices, uno se asusta, ¿verdad? Lo normal es que uno diga, uy, ¿qué le habrá pasado? Este seguro es delincuente. Y no quiero ofender a nadie, por favor. ¿Ya? Este seguro es delincuente o me va a robar, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, las personas que salen de la cárcel prefieren reincidir para poder reingresar a las cárceles. Ya les digo, porque ahí han hecho de ese entorno una familia, porque ahí conocen a las otras personas que están también con problemas jurídicos y bueno, hacen familia ahí. Eso es lo que ocurre. Se ha dado muchos casos. Ahora, no hace mucho, creo que he visto en el periódico que dos personas que están detenidas, que están privadas de libertad en un centro penitenciario, inclusive se han casado ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente esa es la familia que se tiene. Ya no hay la familia de afuera.
los hijos tienen que hacer, su esposa, la cónyuge o el cónyuge, pues tiene que obtener trabajo, termina relacionándose con otra persona, etcétera. Y obviamente se destruyen los hogares. Mucho más cuando las sentencias son muy grandes. Por ejemplo, una persona que esté sentenciada a 30 años. Imagínense, esperarlo 30 años o esperarla 30 años. Hay que estar muy enamorado de esa persona para estar junto a esa persona, obviamente, durante ese tiempo y esperar. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestra realidad. Por eso es que no se cumple la función preventiva especial y tampoco se cumple la función preventiva general, porque si les pregunto en este momento cuánto es la sanción por una violación a niño, niña o adolescente, muchos no la van a saber. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente no conoce por fuera la ley, no conoce, porque dice, no, eso déjele a los abogados, y no conocen la sanción. Saben que es una conducta prohibida, pero no le tienen temor a la sanción porque no saben la magnitud de la sanción, por ejemplo. Entonces ocurren los delitos y no se cumple esa función preventiva general. Cualquier pregunta, por favor, interrumpen con toda confianza. Vamos al artículo 26 del Código Penal. ¿Cuáles son las penas principales que tenemos en Bolivia? El presidio, la reclusión, la prestación de trabajo, los días multa, y una pena accesoria es la inhabilitación especial. Vamos a ver enseguida. ¿Qué es el presidio? Dentro de las penas privativas de libertad tenemos el presidio y la reclusión. El presidio se aplica a los delitos que revisten mayor gravedad, ¿verdad? Y va desde 1 año hasta 30 años. 1 año hasta 30 años. ¿Okay? Nunca se puede exceder en Bolivia los 30 años, no se puede. Es que ha matado a 2 personas. Muy bien, debería ser 30 años por una, 30 años por otra. En Bolivia se tiene la modalidad, o bueno, está dispuesto por ley, de que solamente tiene que cumplir 30 años y ahí, al cumplir los primeros 30 años, está cumpliendo los otros 30 de la otra persona. Puede matar a 20 personas, solo cumple una vez 30 años. No es que por 30 se multiplica por las 20 personas, serían 600 años. No, en Bolivia 30 años cumple, y ahí cumple junto con el resto de todas las penas. ¿Ya? Y esto ocurre, a veces se utiliza mucho esto como una estrategia jurídica en las estafas. Entonces, ¿qué ocurre? Una estafa agravada porque son víctimas múltiples, creo que la sanción es de 3 a 8 años, si no estoy mal en los montos. ¿Qué ocurre? Que el estafador pues entra a la cárcel y ahí cumple la sanción de toditos. Y resulta que ha estafado a 20 personas, pues solo cumple 8 años. Y punto. Ahí cumplió para todas las personas. ¿Por qué? Porque se declara culpable en todos los casos y no se puede exceder en Bolivia a los 30 años. Ahora, me dirán, ¿pero qué pasa cuando el sujeto en una sola acción comete 2 delitos? Me explico. El sujeto entra al banco a robar y resulta que hiere al policía y además roba el banco. Ahí hay 2 delitos. Eso se llama un concurso de delitos. Cuando con una sola conducta se cometen varios delitos, se llama concurso ideal. Cuando con 2 conductas o 2 o más conductas se cometen varios delitos hacia un solo fin, se llama concurso real. Eso van a encontrar ustedes en la normativa. Eso debe estar por el artículo 16 o 14. A ver, permítame. Vamos a de una vez aclarar esto. A ver, o 46, creo que es. Permítame un segundo. Ahorita mismo. Aquí está, ¿ve? El 44 y el 45. No estaba tan lejos. Entonces, el concurso ideal, con una sola conducta, se cometen varios delitos y concurso real, varias conductas, varios delitos hacia un solo fin. Les decía, un sujeto que entra al banco, hiere al policía y roba el banco. Ahí estamos hablando de tentativa de asesinato y del robo agravado. Muy bien, ¿qué se hace? Se aplica la sanción mayor del delito mayor más una cuarta parte. Más una cuarta parte. Y ese es cuando es con una sola conducta. En el concurso real, es decir, el sujeto quiere robar y hoy día roba un taxi, mañana roba el arma de fuego y pasado entra a robar al banco. Eso es concurso real. Varias conductas, varios delitos, un solo fin. ¿Qué se hace? Se sanciona con la pena del delito más grave y se aumenta hasta la mitad. ¿Ya? Esa es la diferencia con el concurso. Ahora, en los concursos nunca se puede pasar de los 30 años. Nunca. Así de sencillo. No, es que mató 10, hizo varios, no puede pasar los 30. ¿Ok? Muy bien. Entonces decíamos que el presidio se aplica a los delitos más graves o de mayor gravedad y va desde 1 a los 30 años.
La reclusión también es la privación de libertad, pero se aplica a delitos de menor gravedad y la duración va de 1 mes a 8 años. ¿Ya? Entonces, ahora, van a encontrar algunos tipos penales en los que simplemente dice privación de libertad. No habla ni de presidio ni de reclusión. Así está la norma. Entonces, no tiene una explicación lógica, sin embargo, así está la norma. Esas son las penas privativas de libertad. Las penas no privativas de libertad tenemos la prestación de trabajo y los días multa. ¿Qué es la prestación del trabajo? Como su nombre lo indica, el sujeto sentenciado debe prestar trabajo en beneficio de la comunidad. Pero tiene que cumplirse los siguientes requisitos. Primero, que el sujeto que va a prestar el trabajo acepte voluntariamente prestar ese trabajo. Segundo, que lo haga de manera gratuita. Tercero, que lo haga en la profesión u ocupación que tiene. Y cuarto, que lo haga fuera de horarios de trabajo normales, de él. ¿Ya? Me explico. Si el sujeto es un médico y acepta una prestación de trabajo, primero, tendrá que aceptarla voluntariamente. Segundo, tendrá que ser en la ocupación de él o profesión, es decir, en la medicina. Tercero, que sea fuera de horarios de trabajo, es decir, le dicen, usted trabaja de lunes a viernes, muy bien. Los sábados va a ir a la Villa Armonía, por ejemplo, a atender o hacer consultas a la comunidad. Y cuarto, obviamente, esto es gratuito porque está cumpliendo una sanción. ¿Qué pasa si el sujeto dice, no, yo no quiero hacer la prestación de trabajo, yo no quiero prestar trabajo? Pues esto se convierte en días multa. Se convierte en días multa. ¿A razón de qué? 2 horas de trabajo semanales corresponden a 1 día de privación de libertad. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuánto es lo máximo? Máximo tienen que ser 48 semanas de prestación de trabajo y semanalmente no se puede exceder las 16 horas ni ser menor a 3 horas de prestación de trabajo semanal. Entonces, máximo 48 semanas y en horas, semanalmente no más de 16 y no menos de 3. ¿Ya? Entonces, si el sujeto no desea, dice, no, yo quiero entrar a la cárcel, entonces 2 horas de trabajo equivalen a 1 día de privación de libertad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, Sí, adelante, por favor. ¿en cualquier delito aplica los días de trabajo y No, o prestación de trabajo? no, solamente en aquellos en los que la ley indica. ¿Ya? Si la ley no establece prestación de trabajo, entonces el juez no puede aplicarla, ¿verdad? Esa es la garantía penal. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de garantía, la garantía penal, la garantía criminal? La garantía penal dice que el juez solo podrá aplicar la ley, o perdón, la sanción que está en la ley. ¿Ya? Es por eso. Solamente si está en la ley y dice prestación de trabajo, recién puede aplicarse. Si no, no. Ok. Vamos a los días multa. ¿En qué consiste? En el pago, ¿ya? Económico, obviamente, de una cantidad de dinero a la caja de reparaciones. ¿Qué es la caja de reparación? Resulta que el órgano judicial tiene una caja de reparaciones para, entre comillas, cubrir los daños que ocasiona el sistema cuando tiene errores. Por ejemplo, en el caso del bebé Alexander de La Paz, ¿verdad? Recuerdan que entró un médico a la cárcel, creo que por 2 años de manera injusta. Entonces, cuando sale ese sujeto, se supone que hay un perjuicio que cubrir. Ese perjuicio tiene que ser pagado ¿por quién? Por el órgano judicial. Entonces, ahí va ese dinero a esa caja de reparaciones que va acumulándose para pagar esos errores judiciales. Entonces, casi nunca se hace eso. Yo les digo la realidad, ¿verdad? Yo no he visto que se haga. Entonces, les decía, ese dinero o esos días multa, esa sanción va a esa caja de reparación. ¿Cuánto es lo máximo que se puede pagar en días multa? 500 días máximo, mínimo 1, pero también tiene que estar en la ley. Tiene que decir el artículo, en el tipo penal tiene que decir, tal es la sanción más tantos días multa, máximo 500, mínimo 1. Ahora, ¿cómo surge el día multa o cómo se establece cuál es el monto del día multa? De acuerdo a los ingresos de cada persona. ¿Ya? De acuerdo a los ingresos de cada persona, se va a evaluar y se va a calcular cuánto es lo que tiene que pagar por los días multa. Ahora, ¿qué pasa si el sujeto no quiere pagar los días multa o no puede pagar los días multa? Pues se hace una conversión. Se hace una conversión de estos días multa en privación de libertad. ¿A cuánto equivale esto? Resulta de que la ley establece que 3 días multa, ¿verdad? Equivalen a un día de privación de libertad.
Para esto, para complementar esto, lean ustedes el Código Penal en el artículo 30, que habla de que ahí está la conversión. Aquí dice, un día de reclusión equivale a 3 días multa. Y también dice, y un día de trabajo de 4 horas equivale a un día multa. Es decir, el día de trabajo también se puede convertir en días multa. Ahí tienen ustedes la conversión en el artículo 30 que acabo de decir. Esas son las penas principales. Privación, las privación de trabajo, presidio, reclusión, prestación de trabajo, días multa. Esas son las principales. Ahora viene la accesoria, que es la inhabilitación. ¿En qué consiste la inhabilitación? La inhabilitación consiste en que el sujeto pierde, ¿verdad? Pierde el cargo que tenía o pierde la posibilidad de ejercer un empleo, oficio, profesión o cargo. Ahora, esto ha sido modificado hace poco, el 27 de agosto, en la ley 1390. Y les voy a leer yo la ley 1390, el artículo 34, que dice, esto es lo que ha sido recientemente modificado, dice, la sanción de inhabilitación consiste en privar a la persona condenada de ejercer o acceder a empleo, oficio, profesión o servicio público de cuyo ejercicio u ocasión se abusó para el delito de la comisión del hecho. Es decir, que estando en ejercicio abusó y cometió el delito mal utilizando su profesión u ocupación. Dice, en los delitos de corrupción y vinculados cometidos por servidor o servidora pública, empleado o empleado público en el ejercicio de sus funciones, se inhabilitará después del cumplimiento de la pena principal. Es decir, se lo sanciona y luego se lo inhabilita. Cumple su sanción vamos a pensar, fue sentenciado a 5 años, cumple los 5 años y recién cumple la inhabilitación. Dice, la inhabilitación dispuesta, y escuchen esto, no será menor a 6 meses ni mayor a 10 años, fijándose la cantidad en función a la culpabilidad de acuerdo a la siguiente escala. De 4 a 10 años en delitos con pena privativa de libertad. Dice, de 6 meses a 4 años en delitos culposos o con sanción no privativa de libertad. En su determinación y aplicación se observarán las siguientes reglas. 1. La inhabilitación afectará exclusivamente al empleo, oficio, profesión, servicio público de cuyo ejercicio u ocasión se abusó para la comisión del hecho. 2. La inhabilitación impuesta se anotará en el o los registros correspondientes. Y 3. El incumplimiento injustificado de la inhabilitación dará lugar a privación de libertad efectiva por 1/4 del tiempo impuesto o de lo que reste de su cumplimiento, sin perjuicio de quedar subsistente su anotación en los registros correspondientes. Dice también, la rehabilitación, es decir, ya el sujeto ha cumplido su inhabilitación, ahora dice, ya he cumplido, ahora quiero rehabilitarme. La rehabilitación procederá toda vez que la persona condenada haya cumplido de manera satisfactoria con 2/3 partes de la inhabilitación impuesta, haya reparado el daño y dado muestra fehaciente de haber superado la incompetencia o abuso que provocó su imposición. Cuando la inhabilitación conlleve la pérdida de un cargo público, la rehabilitación no implicará su reposición. Es decir, el sujeto, vamos a pensar un alcalde que fue sentenciado por un delito de corrupción, va a la cárcel, cuando sale de la cárcel no puede volver a ser alcalde. No significa ya salió, ahora entonces ya puede volver a ser alcalde. No, señores. Ahora, hay algo que quiero decirles. También existe en el artículo 105 del Código Penal lo que se llama la prescripción de la pena. Vale decir, el tiempo para ejecutar la pena, para que el sujeto vaya y cumpla su sanción. Esto está en el artículo 105, que también fue modificado por la ley 1390, que les pido que lean en algún momento, que dice que la pena, la potestad para ejecutar, para hacer cumplir la sanción, prescribe en 10 años, si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años. En 7 años, tratándose de penas privativas de libertad menores a 6 años y mayores a 2. En 5 años, si se trata de las demás penas, de las demás penas. Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena si ésta hubiera empezado a cumplirse. ¿Qué significa ello? Que el sujeto que ha sido ya sentenciado, tiene sentencia ejecutoriada, el Estado se ha puesto un plazo para hacerle cumplir esa sentencia. Si no le hace cumplir esa sentencia en esos plazos, pues ya no se le puede hacer cumplir después de esos plazos. ¿Ya? No procede la prescripción de la pena en delitos de corrupción
que causen grave daño económico al Estado y tampoco procede bajo ninguna circunstancia en delitos de lesa humanidad. ¿Dónde encontramos los delitos de lesa humanidad? ¿Dónde? En el Estatuto de Roma. Lean ahí para que puedan estar actualizados. ¿Alguna pregunta sobre la sanción o pena en Bolivia? Por favor, adelante. Buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con el avance de la materia. Vamos a hablar hoy sobre la sanción o las penas en Bolivia. Para esto les pido que acudamos al Código Penal, al artículo 25, que establece primero qué sanciones tenemos en nuestra normativa. ¿Qué nos dice? Yo lo voy a leer el artículo. Dice, la sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Y aquí viene lo interesante. Tiene como fines la enmienda y la readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial. Vamos a desglosar y explicar un poquito esto. ¿Cuáles son los fines de la pena en nuestro país? La enmienda y la readaptación, es decir, que se repare el daño ocasionado y que se resocialice al delincuente o al sentenciado. Casi nunca se cumple esto, lamentablemente, ¿verdad? Porque nuestras cárceles, nuestros centros de detención, centros penitenciarios, no tienen las condiciones ni el personal suficiente como para poder hacer o lograr que el sujeto se readapte. Es más, al contrario, dicen de que las cárceles en Bolivia, no solo en Bolivia, en muchos lugares, son universidades del delito, porque se supone que el sujeto aprende ahí adentro o especializa, ¿verdad? Su forma de ser o su forma de delinquir. Se especializa en ello. Entonces, diremos que los fines son la enmienda, o sea, enmendar el daño ocasionado, repararlo, y la